Pastor Gómez y hoy me toca la responsabilidad y el privilegio de predicar, de traerle la palabra de Dios. Tranquilo que yo predico corto. Como título a la predicación de esta noche que les traigo, como título lleva La fe que transforma. La fe que transforma. Y lo dejaste ahí porque la fe puede transformar muchas cosas, como la vida, el estilo de vivir, la manera de ver las cosas, la manera de comportarse, porque la fe, como dice la palabra de Dios, la fe puede mover montañas. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el 13. Los que lo tengan pueden decir amén. Capítulo 11, versículo 1 hasta el 13. Y dice así: pues la fe es la certeza de lo que es y de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho en lo que no se veía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Señor, por celestial, gracias, Señor, gracias por tu vida, gracias por todo, gracias por tu ayuda, Señor, permite ser un instrumento, Señor, para ti, Señor, esta tarde, Señor, esta noche, permíteme predicarle, Señor, permite expresar a través de esta predica. Amén, eso, Señor. Amén, amén. Bueno, como leímos, la fe, como dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe normalmente la utilizamos en nuestra relación diaria con Dios. ¿Por qué? Porque físicamente, como nosotros los humanos estamos en nuestra naturaleza, nosotros sabemos que nosotros venimos de otros humanos, otras personas, nuestros padres. Y nuestros padres nacieron de otras personas que vendrán a ser nuestros abuelos. Pero cuando llegamos a los caminos de Dios y comenzamos a leer un poco la Biblia, nos damos cuenta de que Dios no vino de nada ni de nadie, porque todo lo que está fue hecho por Él. Y Dios no fue hecho por nadie. Dios no tiene un padre, Dios no tiene un abuelo, un tatarabuelo, nada. Porque Dios es Dios y todo lo que está es porque Él lo quiso así y porque Él lo creó. Amén. Entonces, eso normalmente, sin importar si tiene 1 o 100 días en el Evangelio, o hasta más, eso llega a confundirnos en algún punto de la vida. Nos crea preguntas como, pero entonces, ¿cómo será posible que Dios simplemente está allí y no venga de nadie? Porque eso es algo que está escrito en nuestra naturaleza, de que todo tiene que venir de otra cosa. No puede haber algo porque sí. Entonces, eso es una de las cosas que nos van desorientando en el Evangelio. Otra cosa es que Dios es un ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente, y eso también lo vemos complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, por muy buenos que seamos en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades físicas, nosotros no podemos estar en 2 lugares a la vez. Entonces, al pensar que Dios no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo desde siempre, es algo confuso. Entonces nos llegamos a preguntar, pero, todo lo que se dice en la Biblia, lo que dicen las Escrituras, lo que se predica, ¿será así? ¿Será tal y cual? ¿O será que en el momento que escribieron la Biblia se equivocaron y pusieron una palabra que no era? ¿O será que están exagerando? Entonces, a veces pensamos eso o comenzamos a dudar, pero ahí es donde entra la fe, normalmente. ¿Por qué? Porque la fe es un conjunto de cosas. La fe es como tal
una acción, pero no física. La fe es algo que uno tiene, que uno cree. Por ejemplo, a veces pasan cosas y uno se pone feliz, que eso ya vendría a ser una emoción. O pasan cosas y uno se pone triste. Y la fe como tal no es un sentimiento, porque la fe no viene de nada. Lo que viene de las cosas es la esperanza. Pero la fe es una acción que uno quiere o elige tomar. Por ejemplo, uno no nace creyendo en Dios. Aunque uno pueda venir de una familia cristiana, uno no nace creyendo en Dios. Eso se va aprendiendo conforme al tiempo. Y aunque se pueda aprender y nos eduquen y tal, la fe sigue siendo algo que uno elige tener. Uno elige creer en algo y tenerle fe. Porque en la Biblia también dice que, o sea, la Biblia dice que solo irán al reino de los cielos los que tengan a Cristo como su verdadero Salvador en el corazón. Y eso no viene por nacer en una familia del Evangelio, eso no viene por estar 2, 3 años en la iglesia, eso no viene por ninguna acción buena, eso viene por una elección, porque eso tampoco es que alguien pueda decidir poner a Jesucristo en tu corazón. Eso es algo que solamente puedes hacer tú. ¿Y cómo lo puedes hacer? Por medio de la fe, porque uno elige creer en Jesucristo y uno elige aceptar a Jesús, y ya por ahí viene la fe, porque uno tiene que creer en Jesús por X situación que esté pasando. Por ejemplo, hay personas que en un momento difícil, en una situación complicada, que necesitan ayuda, y muchas veces humanamente ya no es posible recibir ayuda de nadie. Uno, de último recurso, siempre elige tener fe. Y normalmente eso es a Dios, porque el único que puede hacer cualquier cosa que ya a nosotros se nos escape de la mano es Dios. El único que puede sanar verdaderamente una enfermedad no es una pastilla, no es una inyección, no es un médico, no es nada. El único que verdaderamente sana un mal, una enfermedad, un malestar, lo que sea, es Dios. El único que lo puede salvar. No puede, ni siquiera el diablo puede hacer eso. Porque el diablo puede dar la ilusión de que no está sano, de que yo fui con el grupo de la esquina y ya me siento bien. Y eso no se puede, porque eso es una ilusión. El único y verdaderamente poderoso que puede sanar malestares, enfermedades, mal, todo lo malo, es Dios. Cuando uno tiene fe en Dios, pasan cosas grandes. Amén. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Amén. La importancia de la fe en la Biblia. Vemos cómo la fe es un elemento crucial en la vida del creyente. Jesús mismo dijo que la vida del creyente, si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos mover montañas. Eso aparece en Mateo capítulo 17, versículo 20. Eso está en la Biblia. Si tenemos fe en tamaño de mostaza, que lo que ya lo han visto es un poco más pequeño que un grano de arroz, algo minúsculo, diminuto. O sea, no necesitamos tener la mayor cantidad de fe o tener tanta fe que seamos casi completamente hechos de fe. No necesitamos, no sé, dejar la puerta abierta y nos vamos por una semana porque tenemos fe de que Dios cuida nuestra casa. No necesitamos eso, hermano. Simplemente en la Biblia dice que aunque sea con una pizca de fe, con la fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, algo diminuto, ya podemos mover montañas. Que por si no ha visto, las montañas son gigantescas. Que algo para el humano sería imposible mover, o sea, no importa de qué manera o con qué artefacto o máquina intente, no va a poder mover una montaña. No se puede. Pero
eso es para nosotros, para las personas. Nosotros, sin importar cuánto seamos o de qué manera lo hagamos, no vamos a lograr esas hazañas. Pero, ¿qué pasa si nosotros, en vez de esforzarnos y confiamos en nosotros mismos o en otras personas, en atravesar esos obstáculos y mover esa montaña, ¿qué llegaría a pasar si tenemos fe, aunque sea un poco, en Dios? ¿Se imagina? Aunque sea un poco, no necesitamos una gran cantidad, aunque sea un poquito de fe en Dios. Y aunque, uno tiene fe, pero como dice la palabra, no es mucha. No como que, bueno, no me queda más nada, ya lo he intentado de todo. Vamos a confiar en Dios a ver qué pasa. Uno puede, como dice la palabra, mover montañas, puede pasar problemas, puede derrotar circunstancias, puede ganar en las batallas. Muchas cosas se pueden hacer cuando uno le tiene, aunque sea un poco de fe, a la obra de Dios. Amén. Porque recordemos que Él es todopoderoso. Para Dios nada es imposible, nada. Aunque para nosotros los humanos tengamos a veces problemas que nos tienen hasta el cuello y digamos, no, ya de esta, ya no hay nadie ni nada que me salve, ninguna persona, ningún factor, no tengo nada de esperanza. Pero recordemos que para Dios es todopoderoso, aunque sea así, le tenemos un poquito de fe, vamos a lograr avanzar, vamos a lograr ganar esa batalla. Amén. Nosotros necesitamos fe constantemente. ¿Por qué? Porque, como en toda la vida del creyente, obviamente no es que, está bien, ya tienes fe del tamaño de un grano de mostaza y así ya puedes vivir el resto de tu vida, así no. Porque en la Biblia dice que, uno puede tener fe del tamaño de mostaza, pero ¿qué pasaría si uno va incrementando su fe en Dios? Vamos a ir al tiempo que vayamos viviendo, vamos a ir conociendo nuevas cosas y Dios hará nuevos milagros en nosotros y a los que nos rodean. Porque la idea del creyente, independientemente sea un adorador, un predicador, un evangelista, un pastor, sin importar el cargo o la vocación que usted tenga, sin importar que si usted en realidad es cristiano y cree en Dios, uno tiene que tenerle fe, ¿verdad? Uno tiene que ir incrementando la fe. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios todo el tiempo. No es solamente a veces, de vez en cuando tengamos tiempo, cuando no tengamos trabajo, los sábados, los domingos. No, es todo el tiempo, porque sin Dios nada podemos hacer. Y eso lo dice en la Biblia. Sin Dios nada podemos hacer. Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da el aire, el oxígeno, las personas, todo. Sin Dios nada podemos hacer. Entonces necesitamos tener fe y creer en Él. Amén. Porque la vida del creyente está en constantemente flujo, constantemente va creciendo, constantemente se va desarrollando, va aumentando. Uno puede comenzar siendo en protocolo, uno puede comenzar siendo el que recoge las tazas los domingos, puede ser el que lleva el agua, pero no se crea que hasta ahí se va a quedar. El hermano que recoge los vasos hace 20 años y todavía sigue ahí, con la bandeja moviéndose, recogiendo los vasos, ¿no? Si eso llegara a pasar es porque algo está terriblemente mal. Porque la vida del creyente tiene que ir aumentando, tiene que ir creciendo. Nosotros tenemos que ir progresando, no retrocediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Muchas cosas, pero sobre todo la fe en Dios. Porque Dios primero nos va a llamar con algo sencillo o no tan difícil. Pero a medida que vayamos acercándonos a su llamado, nos va a ir llamando más y más y nos va dando nuevos retos, nuevas pruebas, nuevas circunstancias. Y tenemos que estar firmes con Dios, porque si no,
no vamos a soportar tanta carga y vamos a caer. No estoy hablando de cosas malas, de ay, no, el pecado, qué tal, no, o sea, caer puede ser por muchas circunstancias y a veces hasta puede ser una pausa, pero una pausa en el camino de Dios simplemente va a retrasar y a veces hasta entorpecer el llamado que tiene para usted. Porque si Dios, eso lo entendí hace tiempo, si Dios te llama a predicar a los 10 años, está bien, tú tienes que predicar, y si te llama a los 10 años, ya tienes que estar predicando a los 10 años. Pero si por X o Y circunstancia se frena ese llamado en ti, está bien, Dios se va a quedar esperando. Pero aunque pasen 10 años y aunque pasen 20, 30, al final usted va a tener más de 70 años, pero quién no va a tener que predicar. Entonces, es mejor que nosotros estemos firmes con Dios, estemos creyendo en Él, teniendo fe, antes de que pasemos de ser jóvenes a ser ya de la edad dorada, teniendo que estar soportando 2 horas aquí parados, que ya va a ser más difícil. Independientemente de cuál sea el llamado, si es predicar, evangelizar, las misiones, que todavía es más complicado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que hay que tenerle fe a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios dijo algo, lo va a hacer. ¿Cuándo? Esa es la pregunta, no se sabe. Porque todo lo de Dios es así como Él quiera. Si Él quiere, mañana hoy estoy aquí y mañana puedo estar en Argentina. Si Él pero eso se hace mediante la fe. Amén. ¿Y cuál es el llamado que Dios tiene a cada uno de todos nosotros? El llamado principal que Dios nos entregó es que lleváramos el Evangelio a todas las naciones. Y aunque eso lo agarra para misiones, eso sí es para misiones, pero no es tanto como usted cree. Cuando Dios se refiere a todas las naciones, cada rincón del mundo, puede ser tanto a países extranjeros, a otro continente, como al señor o la señora que vive al lado de su casa. Porque es cada rincón, cada esquina. Porque no es necesario que uno tome un boleto de avión a irse a otro lugar del mundo a predicar, que usted pueda precisamente ponerse al frente de su casa y llamar a su vecino y predicarle la palabra aunque sea un rato. Eso tiene igual importancia y valor, porque no es necesario, como ya les dije, recorrer todo el mundo y irse al otro lado del mundo a predicar la palabra, porque va a ser lo mismo, para decir a gente en el Congo, a gente en África, es lo mismo que usted le va a decir a la gente de su vecindario. Entonces, eso se logra mediante la fe. Por ejemplo, yo hoy no pensé que no iba a poder estar aquí, no iba a poder predicar por 2 cosas. Primero, porque tengo una lesión en el pie, entonces hoy en la mañana ni siquiera me podía levantar de la cama. Entonces, ahora sí. Dios no me dejó de otra. Ahí sí es verdad que yo no quería tener Facebook. Ahí sí, eso fue porque sí. Y la segunda es porque yo tenía fe, pero igual yo decía que era demasiado, o sea, tenía que predicar hoy y no me había tomado el tiempo suficiente para ayunar, orar y todo eso, porque yo normalmente para una predica mínimo tengo que hacer un ayuno de 3 horas, mínimo, para sacar la prédica, el mensaje, el bosquejo, todo. Pero como por temas del liceo no me había dado tiempo, yo dije no voy a poder porque eso es mentira que en estas 3 horas voy a sacar el mensaje ya curado. Y en eso me dijeron, bueno,
predica de la fe. Y yo me pareció que era un mensaje y yo dije, bueno, está bien. Entonces comencé a hablar y comencé a pensar de que podía hablar de la fe. Entonces me puse a analizar y yo, oye, es verdad, porque normalmente en lo que sea tenemos que tener fe, en cualquier cosa. En cualquier cosa que hagamos o que queramos, vamos a tener que tener fe sí o sí. Ya la cantidad es decisión de uno. Hay personas que tienen mucha fe, como hay personas que casi no. Pero como ya les dije, la fe es una elección. Pero también la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, eso está bien, como dice la Biblia, está bien. Uno puede tener fe de que va a pasar algo, uno confía en Dios, uno está firme con Dios. Y entonces uno dice, bueno, Dios va a hacer algo. Pero ¿qué pasa? Si uno dice eso, Dios va a hacer algo y ya y uno sigue viviendo cotidianamente y ya no le da importancia al tema, a veces eso entorpece la obra de Dios, porque Dios es todopoderoso y todo lo puede hacer, pero hay veces que Dios quiere, no, ya va, yo creo que tú en realidad no lo que tienes no es fe, sino lo que tienes es confianza, estás muy confiado de mí, de que yo no más porque tú lo dijiste o porque tú lo quieres, yo voy a hacer lo que tú quieras o lo que tú me dijiste que haga. Y Dios no funciona así, porque nosotros tenemos que servir a Dios, no al revés. Amén. Entonces Dios nos pone, como quien dice, pruebas. Nos dice, bueno, está bien, tú quieres un carro nuevo, tú quieres este trabajo, bueno, quiero que te esfuerces, y lo hagas. Entonces a veces uno dice, no, es que yo tengo fe, pero Dios no me escucha, pero Dios no me lo quiere entregar, y ponemos peros. No, pero es que Dios, no, pero es que fulano es tal, no, pero es, y ya vienen las excusas, y como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta, y ahí ya dejamos de, no, bueno, entonces ese llamado no era para mí, no, bueno, entonces esa casa no era para mí, no, bueno, ese trabajo no era para mí, y no es que no fuera para usted, sino que fue que la obra simplemente murió porque la fe no tuvo obra, no fue respaldada por usted. Simplemente dijo eso y ya lo dejó hasta ahí. No, uno tiene que actuar, uno tiene que, está bien, Dios lo va a hacer, pero uno tiene que poner de su parte. Amén. Si uno quiere algo ya sea material o algo espiritual, como el hablar en lengua o algún tipo de don, uno tiene que poner de su parte. Si yo quiero hablar en lengua y yo ya soy bautizado, esta vez estoy bautizado, voy a hablar en lengua porque ya me bauticé la semana pasada. O sea, no, eso no funciona así, porque, está bien, técnicamente si ya me bauticé, ya soy candidato por hablar en lengua, pero si yo no ayuno, si yo no lo anhelo, no voy a poder hacerlo. Eso es porque eso no es algo que viene por deber ni por obligación, porque Dios no nos debe nada a nosotros, Dios no tiene obligación con nosotros, Dios todo lo que nos hace es porque nos ama. Amén. Entonces, si yo en verdad quiero hablar en lengua y anhelo hablar en lengua, tengo que ayunar, tengo que vigilar, tengo que mantener mi comunión con Dios y hacerlo hasta que finalmente Dios diga, bueno, ¿sabes qué? Tuviste la fe suficiente y también te esforzaste por ello, así que te lo doy. Amén. Esto es una de las cosas que tenemos que tener normalmente, porque nosotros los cristianos a veces pensamos que nomás por estar con Dios todo va a ser fácil, y no, vainas al revés, algunas cosas son mucho más difíciles, cosas normales, simples, cotidianas, se nos hacen complicadas por muchas circunstancias. Entonces necesitamos sí o sí para existir la ayuda de Dios en cualquier cosa. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esa ayuda? Por medio de la fe. Amén.
creer en algo, cómo tener fe, cómo dice, pero es que simplemente no puedo, no creo que vaya a pasar, no le tengo fe. Usted que solamente en el momento más simple, más distraído, en el momento que ya esté, que diga, ya no puedo más, ya todo se acabó, o ya no tengo salvación, simplemente se para, comienza a orar, habla con Dios, no tiene que ser una oración de 2 o 3 horas, no tiene que meterse 3 días de ayuno o 40 días de ayuno, no, simplemente ora el tiempo que usted decida, habla con Dios, habla, le dice todo lo que tiene, le dice todo lo que necesita, todo lo que anhela, y finaliza con, bueno Dios, aunque todavía se me dificulta y aunque todavía no puedo y no creo al 100%, elijo y decido tener fe en ti y en lo que tú vas a hacer conmigo. Amén. Y ya con eso, ya usted va a ver que tal vez al momento no lo sienta, pero conforme pasa el tiempo, usted va a sentir una confianza grande. Usted cuando ya quiera algo o hable con Dios, usted va a tener confianza, un sentimiento de seguridad. Y eso no es más que la fe, estar seguro y confiado en Dios. Amén. Esa fe